es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Y vamos a leer este versículo de Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 8. Y también Apocalipsis 4:8 nos habla, en el cual dice que los ángeles decían: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, santo es nuestro Dios. 3 veces santo habla la palabra del Señor, de que hablándonos de la santidad de Dios, y en la palabra del Señor, en estos dos libros, Isaías y Apocalipsis, nos habla de este atributo y hace énfasis en este atributo de la santidad de Dios. Y hace énfasis, como les decía anteriormente, en la palabra del Señor no hace énfasis el atributo del Dios de amor, y el Señor tiene ese atributo, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de poder, pero hace énfasis en la santidad de Dios. Y dice aquí, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. Dice: y en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas, o sea, los simientes o los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo, se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice el 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Gloria al Señor. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, aquí nos habla gloria al Señor. Aquí nos habla la palabra del Señor. Y dice: en el año de la muerte del rey Uzías. O sea, el rey Uzías había sido un rey que había obedecido al Señor. Y era una época de decadencia moral, aunque el rey Uzías ya al final de sus días desobedeció al Señor. Dice la palabra del Señor que quemó incienso en el altar del Señor, y fue herido con lepra. Pero antes de eso, él fue un rey que, en medio de la decadencia moral que había en Israel, había sido un monarca, un buen monarca. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6, capítulo 1, dice: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. O sea, a pesar de lo que estaba pasando, el rey Uzías murió, pero a pesar de todo eso, dice que el Señor seguía sentado en su trono. Cualquier situación que se presente, cualquier dificultad, cualquier cosa que nosotros veamos, cualquier cosa que pueda suceder,
el Señor sigue sentado en su trono. O sea, el Señor sigue siendo Dios y sigue siendo el Rey y sigue siendo el poderoso, el majestuoso, el omnipotente, el omnipresente, el que todo lo puede. Y dice acá que Él seguía y Él estaba sentado en su trono, majestuoso trono. Y el borde de su manto llenaba todo o llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Y aquí nos da toda la explicación, pero que estos serafines se decían unos a otros: Santo, santo es el Rey de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos proclamaban el nombre del Señor, proclamaban la santidad del Señor y decían que toda la tierra estaba llena de la gloria del Señor. Y cuando ellos pronunciaban estas palabras, dice que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y entonces dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Así que el profeta se sintió o vio y sintió la santidad de Dios y dijo: estoy perdido porque soy un hombre de labios inmundos. Pero sin embargo, dice que un ángel cogió del altar un carbón y tocó sus labios para santificarlo. Y entonces dice que el Señor pregunta: ¿a quién irá? ¿A quién enviaré? Y el profeta dice: envíame a mí. Envíame a mí. Entonces el Señor, vemos acá que el Señor también lo santificó a él. ¿Para qué? Para enviarlo, para que pudiera hacer la obra del Señor. Así que aquí vemos de un versículo en el cual nos habla de la santidad y de este atributo, y los serafines y los ángeles hablan de la santidad del Señor. Ahora vamos a ver Apocalipsis 4:8. Así que mientras vemos este versículo, de todos los atributos, ninguno tiene tanto énfasis como la santidad de Dios. Y no es que sea un atributo, bueno, aquí hace énfasis en ese atributo de la santidad de Dios. Y quiero que también veamos en esta noche estos 3 puntos acerca de la santidad de Dios, de la importancia de la santidad y de vivir en santidad. Recordemos que el Señor dice que seamos nosotros santos porque Él es santo. Y cuando el Señor nos habla de santidad y que nosotros seamos santos, la palabra santo significa separado, que nosotros somos o estamos apartados, separación, o estamos apartados para el Señor. Así que el significado primario de la santidad es separación o estar apartados. La santidad es estar apartados para el Señor. Y el significado secundario se refiere a la rectitud y a la pureza. A la rectitud de nosotros como sus hijos y a la pureza. Así que el primer o el significado más importante del cual nos habla la palabra santidad es que estamos nosotros separados o apartados. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía las cartas, iba a poner un ejemplo, cuando escribe la carta a la iglesia de Corinto, les dice a los santos, a la iglesia, y le escribo a los santos de Corinto, de la iglesia de los Corintios. ¿Y por qué? Alguien puede preguntar, bueno, pero la iglesia de Corinto con tantos problemas, cuando podemos leer las cartas, con tantos problemas que tenía, y el apóstol Pablo, ¿por qué habla y dice a los santos? Y es que el Señor o el apóstol Pablo le escribe a los santos de la iglesia de Corinto porque era una iglesia
que el Señor había apartado para él. Aunque tenían problemas, errores, fallas, la iglesia, el Señor la había apartado para él, y como la había apartado y como había separado ese pueblo para él, el apóstol Pablo lo llama a los santos de la iglesia de Corinto. O sea que el Señor nos ha llamado para que nosotros nos separemos y nos apartemos de este mundo, de la inmundicia. Y en medio de las dificultades, el Señor nos llama para tratar con nosotros. Y esto es cuando, por ejemplo, nosotros un día nos acercamos al Señor. Un día quisimos conocerle más. Y entonces el Señor nos aparta para Él. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros diéramos ese paso, el Señor ya nos había escogido. El Señor ya quería y ya estaba preparando el camino para apartarnos, para que nosotros le aceptáramos, para que nosotros le buscáramos. Alguien puede preguntar, o a veces nos preguntamos, bueno, pero si una persona acepta al Señor, ya es salva, ya no, es el primer paso. Es cuando la palabra del Señor dice que con la boca se confiesa, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Nosotros creemos, y después de que el corazón está convencido, nuestra boca expresa que lo aceptamos, que lo recibimos, pero ese no es el final, es el principio, es el primer paso para que el Señor empiece a tratar con nosotros, para que el Señor empiece a hacer la obra, para que el Señor empiece a santificarnos a través de su presencia, a través de su palabra. Es el primer paso. En estos días, bueno, el día lunes, las personas que nos visitaron en el grupo familiar aceptaron al Señor, y cuando estas personas aceptaron al Señor, una de ellas, la muchacha, compartió y dijo, es que yo quiero, y venía con la necesidad, y le pido al Señor que quiero encontrarlo, que quiero que me toque, que quiero que llene mi vida, algo así, o unas palabras muy similares. Y es que ya, si nos damos cuenta, cuando la persona expresa estas palabras, es porque ya el Señor estaba haciendo la obra. Ya es un paso en el cual nos vemos que el Espíritu Santo está trabajando. Y por eso el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, es que el viento sopla y usted no sabe hacia dónde va. Igualmente el Espíritu Santo va haciendo la obra en la persona, va haciendo la obra en nosotros, y nosotros no sabemos exactamente cuándo el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en nosotros. Alguien puede decir, no, yo tuve el nuevo nacimiento tal día, el día que le acepté. Pero si nos damos cuenta, pues realmente antes de nosotros aceptarlo, o dar ese paso, o decir voy a buscar de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a ir a congregarme, voy a ir a buscar de Dios, nos damos cuenta de que ahí no empezó todo. El Espíritu Santo ya había estado trabajando en esa persona, había estado tocándolo, había estado inquietándolo, había estado rearguyéndolo, había estado haciendo de una u otra forma, llamando la atención para que esa persona diera ese paso. Entonces, por eso es que el Señor le decía a Nicodemo, es que así igualmente es el Espíritu Santo. No se sabe exactamente cuándo empezó a hacer la obra en nosotros, pero lo que sí sabemos es que empezó en un momento dado a tratar con nuestras vidas, a tratar con cada uno de nosotros. Entonces, es el primer paso. ¿Para qué? Para nosotros empezar ese camino, esa obra que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. La palabra santidad es una palabra que muchos la han malinterpretado, o tienen un mal concepto de la palabra o de lo que significa santidad. A veces alguien o uno dice, bueno, ¿qué es santidad o qué es santo? Y la persona por lo que le han enseñado, o la religión tradicional, la persona de una vez se imagina las imágenes de yeso. Ay,
allá están los santos, o se imagina que ahí es un lugar santo, es una catedral, o es un lugar donde nadie habla, donde todo el mundo trata de caminar despacio para que no se escuche el ruido, o tienen un mal concepto de santidad, o se le llama a una semana santa, y entonces la persona está convencida de que lo que se haga en esa semana puede ser pecado o es pecado. Y si la persona dice mentira esa semana es pecado. Y si la persona, bueno, todo lo que nos habla la palabra del pecado, fornicación, adulterio, pornografía, todo eso, mentiras, odios, contiendas, todas esas cosas, nos habla la palabra que son pecado, pero son pecado esa semana o cualquier otro día o cualquier otra semana. Sencillamente la persona llega a convencerse con ese concepto y llega a decir, sí, si lo hago esa semana es pecado, pero si lo hago otro día no es pecado. Llega a estar convencida. ¿Por qué? Porque tiene un mal concepto de lo que significa la santidad. O de pronto acá por el sector, acá en la ciudad o aquí cerca, llaman a un lugar y la gente dice, vamos a ir al Santísimo, ¿sí? Cuando la palabra Santísimo es una palabra que nos habla de un nivel de santidad. El Santísimo nos está hablando del Señor, del 3 veces santo. Y entonces, que nosotros, alguien diga, no, es que voy a ir a visitarlo, voy a ir a caminar. No, realmente es un mal concepto de santidad. Porque si realmente vamos a hablar sobre la palabra Santísimo, el Dios, nuestro Dios Santísimo, debe habitar dentro de nosotros. Es la santidad de Dios, es la expresión de la santidad de Dios. Y entonces, bueno, la persona llega a pensar y a tener un mal concepto de lo que es la palabra santidad, pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que somos separados, que estamos apartados, que el Señor nos ha llamado para separarnos y como somos sus hijos, cuando el Señor nos separa un pueblo, separa nuestras vidas para que nosotros vivamos para Él, para que le busquemos en santidad, para que le busquemos nosotros, para que como hace un momento le adorábamos, porque solamente el Señor es digno de toda alabanza y de toda adoración. Así que aquí vemos la importancia de lo que es la palabra santidad. Y la palabra santidad es también, es un concepto para nosotros, las personas, pero también podemos ver, y vamos a poner un ejemplo, hay santidad, o sea, nosotros apartamos, hablando de objetos, apartamos objetos para el servicio del Señor. Y cuando digo objetos es por decir, aquí apartamos unos equipos, unos instrumentos musicales para agradar al Señor. Y decimos, esto hemos orado y lo hemos santificado para el Señor, porque estos instrumentos son para adorar a nuestro Dios y son solamente para la alabanza de la gloria, para exaltar el nombre del Señor. Y todo lo que hay en este lugar, las sillas, todo, o sea, para el servicio del Señor. Yo me acuerdo, bueno, no recuerdo acá, pero cuando estábamos en Azovilagos, llegó una persona por ahí que creo que nos había visitado en alguna ocasión, y llegó y dijo, no, es para que me hagan un favor y me presten una silla, o me presten las sillas, porque es que vamos a tener una reunión y una fiesta y esto y lo otro. Y entonces a la persona de pronto dice, no, ahí están las sillas, ahí que nos las presten y nosotros volvemos a traerlas, pero son objetos, ¿no? Que son separados para exaltar al Señor, aunque no tienen vida, pero son objetos que nosotros apartamos para darle la gloria, la honra al Señor,
para bendecir el nombre del Señor. Y son, así como coloco este ejemplo, nosotros, nuestras vidas son separadas y son apartadas para darle la gloria y la honra al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, y en muchas de las cartas y de los versículos o de los evangelios, sobre todo de las cartas, habla habla a los santos de la iglesia, a los santos y entonces uno dice, pero ¿por qué con esos errores y lo que estaba sucediendo el apóstol lo llama a sus santos? Y es que, como vuelvo y lo digo, el Señor nos ha llamado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, el Señor sigue y quiere hacer la obra con nosotros. Y el Señor nos va guiando, el Señor nos va formando, nos va amoldando. Y cada día nosotros sentimos más ese compromiso y sentimos nosotros que no queremos fallarle al Señor, que queremos nosotros agradarlo, porque la santidad es, la santidad tiene que ver con amor, y porque la santidad es cuando nosotros entendemos de que nosotros nosotros agradamos al Señor no por temor, no porque si es que no agrado al Señor y le desobedezco y le fallo y peco en esta área, entonces el Señor me va a castigar, el Señor me va a dejar sin trabajo, el Señor me va a enfermar. No, no amamos al Señor y queremos agradarlo en todo por amor, porque amamos al Señor, porque no queremos fallarle, porque estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nosotros. La palabra del Señor dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Dice la palabra del Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice, si alguien dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, nosotros le amamos o nosotros guardamos sus mandamientos porque le amamos, mas no porque por temor a un castigo del Señor. Y entonces hay congregaciones que se han levantado y le sirven al Señor, pero no le sirven porque amen al Señor, sino porque se les ha enseñado del castigo. Y entonces están atemorizados y el pastor o el líder les habla y les hace énfasis en el castigo. Y la persona le sirve y la persona trata de marchar lo más correcto posible, pero no por amor, sino por miedo. Y cuando eso sucede, realmente la persona no disfruta la vida cristiana, no disfruta la bendición, el gozo de servirle al Señor, el gozo de decir yo le sirvo al Señor porque le amo, porque no quiero ofenderlo, porque no quiero lastimarlo, porque no quiero contristar el Espíritu Santo. Le amo por todo lo que Él hace, por todo lo que ha hecho en mí, por todo sus promesas, porque es fiel, porque el Señor, a pesar de mis errores, sigue siendo fiel. Porque a pesar de que a veces no siento ganas de adorarlo y por alguna situación, porque estoy pasando luchas, pruebas y no siento ganas y tal vez le adoro, pero sin ganas, el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Gloria al Señor. El Señor, así nosotros le adoremos o no le adoremos, le sirvamos o no le sirvamos, como leímos en Isaías, el Señor sigue siendo el Dios. Y el Señor sigue sentado en su trono. Y somos nosotros quienes necesitamos del Señor. Si nosotros no le adoramos o alguien decide no seguirlo, o porque algo le pidió al Señor, porque eso sucede. Personas dicen, no, yo iba a una iglesia cristiana, pero no volví porque es que yo le pedí al Señor y el Señor como que no me escuchaba y no algo, y me desanimé y no volví. Y entonces mucha gente se ha apartado porque no ha recibido la respuesta del Señor o porque no esperó el tiempo de Dios. Pero sin embargo, ante toda esa situación, el Señor sigue sentado en su trono.
El Señor sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, y nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos acercarnos al Señor, no el Señor a nosotros. Hay gente que dice, no, yo esto, yo no le vuelvo a servir al Señor. Como me dijo en alguna ocasión una persona, y yo le dije, ¿por qué no? Usted ya lleva tiempo en los caminos del Señor, ¿por qué no le está sirviendo al Señor? Y él me dijo, no, pues rebelde. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué no? Le pedí al Señor cosas y no me las concedió, entonces, por rebeldía, y sé que lo estoy haciendo con rebeldía, pero esa es la realidad. Pues a mí me sorprendió la respuesta, pero yo a la final, pues, es sincera, ¿no? La persona, bueno, por eso, y la persona es consciente, pero el Señor sigue siendo Dios. Y vemos acá el versículo de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Creo que no lo hemos leído, creo. Dice, cada uno de los seres vivientes, hablando el apóstol Juan, y dice, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera, día tras día y noche tras noche. Repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Gloria a Dios. Ahí nos habla de varios atributos de Dios, pero hace énfasis en la santidad de Dios. Ahí nos está hablando del Eterno, nos está hablando del Todopoderoso, pero nos está hablando de la santidad y de la santidad de Dios, de un Dios santo, de un Dios que nos ha separado de lo común, o nos ha separado del pecado de este mundo. Y por eso es que alguien puede decir, o podemos preguntarnos, o una persona nueva decir, pero separado, ¿cómo es? Separado. ¿Y por qué nosotros sabemos que estamos separados? ¿O a qué se refiere? El concepto hebreo kadosh es una raíz que significa, o una raíz del hebreo que significa cortar o separar. Y entonces, ¿cómo nosotros, o cuál es la explicación que podemos dar? Y la explicación más de vivencias personales es que cuando nosotros hacemos algo indebido, pues nos sentimos mal. Y esa nadie nos dijo, es que usted hizo eso mal, pero ¿por qué hizo eso? Mire lo que dice la palabra. No, nadie está ahí para decirnos. Nos sentimos mal y decimos, Señor, le fallé al Señor, pero yo ¿por qué? ¿Pero por qué me arrebaté? ¿Pero por qué dije esto? ¿O por qué actué de esta forma? Y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido separados. Porque estamos apartados para el Señor. Y entonces nos sentimos esa culpa, ¿no? Y cuando sentimos esa culpa, ¿qué es lo que sentimos? Ir a arrodillarnos a pedirle perdón al Señor. Enséñame, Señor, ¿cómo es? Dígame, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, no sé por qué algo me aceleré o le fallé y le decimos, Señor, te he fallado, te he ofendido. Y está el Señor ahí y sentimos el amor de Dios, sentimos que el Señor nos restaura, nos ayuda. Y si necesitamos ser tratados, si el Señor en ocasiones trata esa situación, pasamos por un proceso y nosotros sentimos y nos damos cuenta de que eso que estamos pasando es por lo que le hemos fallado al Señor y que necesitamos esa exhortación de parte de Dios, y entonces aprendemos y decimos, ya aprendí, ya no vuelvo a pasar por eso, ya no vuelvo a fallarle en esa área, porque ya el Señor me trató, ya el Señor me habló, ya el Señor me enseñó santidad, me enseñó cómo es que debo actuar, cómo es que debo actuar en esa situación que se me presentó. Y entonces aprendemos y vamos nosotros adquiriendo esa
ese conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios. Y a veces cuando se presenta otra oportunidad o no otra oportunidad, otra situación, entonces ya vamos con más calma y le decimos, Señor, ¿cómo es? Señor, ¿cómo actuaría en este caso? ¿Cómo lo harías? ¿Sí? Porque a veces no sabemos nosotros actuar en una situación. Y entonces decimos, ¿cómo actúa? Y entonces tenemos que decirle y a preguntarle al Señor, Señor, enséñame, ¿cómo actuarías en este caso? ¿Qué dirías? ¿Cómo actuaría en esta situación? Y cuando le pedimos al Señor, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, dame esa palabra que estoy necesitando, ese consejo, entonces el Señor nos va dando esa dirección, nos va dando esa salida y vienen a nuestros, ¿por qué lo digo? Porque a nuestro pensamiento, a nuestra mente vienen muchas respuestas y muchas de las respuestas son de nuestras emociones y nos imaginamos la situación y entonces cómo diríamos, cómo actuaríamos y la mente se forma o forma conversaciones y todo. Entonces cuando nos confundimos y necesitamos es decirle, Señor, enséñame, dígame cómo es. Estoy pensando muchas cosas, pero quiero que me digas cómo es que debo actuar en esta situación. Eso es el Señor enseñándonos. ¿Por qué? Porque estamos apartados para Él, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Por eso el Señor le dice acerca de la santidad cuando el Señor se le aparece a Moisés y el Señor le dice, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando santo es, en el cual es que nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios y ser sensibles también a la santidad de Dios, a lo que el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos en las diferentes áreas que necesitamos santificarnos. Si nosotros somos sensibles y le preguntamos al Señor, el Espíritu Santo nos va a decir, necesito que se santifique en esta área, necesito que se santifiquen en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de mirar o en la forma de actuar en las diferentes situaciones del día, del diario vivir, de la vida cotidiana y aprendemos nosotros de esa santidad que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra del Señor que sin santidad es imposible agradar a Dios, o que sin santidad nadie le veremos. Vamos a mirar dos versículos más y veámoslo en Levítico 11:44. Vamos a mirar dos versículos más que se nos fue el tiempo. Y dice Levítico 11:44, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Bueno, esto es también de la instrucción que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero entonces vamos a mirarlo la parte o la primera parte. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. De buscar la santidad de Dios. Y vamos a mirar también el Salmo 99:9. Aquí pues lógicamente, aquí el Señor le habla al pueblo y el pueblo de Israel todavía hay animales que no consume porque se contamina. Pero a nosotros nos ha dicho de que todos los animales han sido santificados. Y dice el Salmo 99:9. Dice lo siguiente, aquí está: exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque el Señor nuestro Dios es santo. Y por eso nosotros, por la santidad de Dios, nosotros le adoramos. O sea,
¿Por qué adoramos a nuestro Dios? Porque tenemos un Dios santo, digno de toda alabanza y de toda adoración. Y nosotros, para servirle al Señor, debemos santificarnos. Debemos santificarnos. Cuando una persona empieza a servirle al Señor de cualquier forma, no se santifica, no busca de Dios, no tiene su devocional, llega un momento en que se empieza a cargar y empieza a servirle al Señor, no por amor, sino por carga humana. Y esa carga, tarde o temprano, la persona se va a sentir como que ya esto no lo soporto, porque ya no soy capaz, porque está llevando o le está sirviendo al Señor ya con una carga humana. Y entonces ya llega un momento en que se siente cargado, como que no le nace, como que no fluye, como que no está disfrutando lo que está haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos santificarnos para Dios. Necesitamos nosotros, para servirle al Señor, pasar tiempo, antes del servicio, pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo en la búsqueda del Señor, y cuando lo hacemos de esa forma, disfrutamos servirle al Señor. Disfrutamos hacer la obra, y sabemos que lo que estamos haciendo es para engrandecer y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, quería compartirle estas palabras o esta enseñanza acerca de la santidad, de que nosotros nos apartemos. Por eso la palabra arrepentimiento quiere decir es dolor, o es el dolor por haber pecado, arrepentimiento. Cuando una persona realmente se arrepiente es porque siente ese dolor de haberle fallado al Señor. Una diferencia de arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es cuando la persona se siente mal, pero lo sigue haciendo y sigue pecando. Y uno dice, pero esa persona, yo pensé que estaba arrepentida, ¿no? Era remordimiento por lo que había hecho, pero cada vez se presenta el mismo remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento es cuando nosotros sentimos dolor por haberle fallado al Señor, y en ese momento tomamos la decisión de agradar a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha permitido, Dios mío, Señor, conocer ese atributo tuyo de la santidad, Dios mío, Señor. Y por eso el apóstol Pedro, Dios mío, Señor, cuando hubo la pesca milagrosa, se arrodilló, cayó de rodillas ante tu presencia y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador, porque sintió y experimentó la santidad de Dios en ese momento, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, porque nos has llamado, porque nos has apartado, porque Dios mío, Señor, estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque nos vas perfeccionando de día en día hasta completar la obra en cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Te damos, Dios de la gloria, en esta noche. Enséñanos, síganos enseñando, síganos edificando, síganos, Dios mío, Señor, fortaleciendo, síganos, Dios mío, Señor, ayudando en todas las áreas de nuestra vida, porque te necesitamos, Señor, y porque necesitamos el consejo de tu palabra, porque necesitamos, Dios mío, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, Señor, porque no podemos, Dios mío, Señor, fácilmente equivocarnos si nos soltamos de tu mano, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, que siempre, Dios de la gloria, estés a nuestro lado, nos estés, Dios mío, Señor, fortaleciendo, y que nosotros, Dios mío, Señor, tengamos ese deseo cada día, Señor, ferviente de aprender de ti, Señor. De aprender, Dios mío, tu consejo, de aprender tu palabra y de aprender santidad de ti, porque tú eres el santo, santo y santo, Dios mío, Señor. Gracias te damos en esta hora.
Te pedimos, Dios mío, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te pedimos, Dios mío, Señor, que si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, tiene alguna petición en esta noche, Señor, te la presentamos en esta hora. Toma el control de esa situación, toma el control de cada pensamiento, toma el control de cada emoción, toma el control de cualquier situación, Señor, que se haya presentado. Pero ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta hora. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor.